¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Y entonces empieza el predicador a desglosar lo siguiente y dice: los vientos bramaban, las aguas rugían y los discípulos pensaron que de seguro el mar enfurecido se tragaría la pequeña embarcación. Así que despertaron a su maestro del sueño que él tanto necesitaba y le gritaron: Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Al despertarse, porque había peligro, él trató primero la causa principal del peligro. Y escuchen esto. Trató la causa principal del peligro. ¿Cuál era? No los vientos ni las olas, sino la incredulidad de sus discípulos. Hay más peligro para un cristiano en su propia incredulidad que en las circunstancias más adversas que pudieran rodearle. Creo que me atrevo a decir, aunque con el Omnipotente todo es posible, que era más fácil para Cristo calmar los vientos y las olas que aquietar la conmoción que surgió a causa de las dudas en la mente de sus discípulos. Él podía traer la calma con más rapidez a la superficie del lago Galileo que a los espíritus perturbados de sus apóstoles aterrorizados. Lo mental siempre supera a lo físico. El gobierno de los corazones es mayor que el gobierno de los vientos y las olas. Así que cuando tengamos que batallar con los problemas, empecemos siempre por nosotros mismos. Nuestros temores, falta de confianza, egoísmo, voluntad propia, porque el peligro principal reside ahí. Todos los problemas del mundo no pueden hacerte tanto daño como la mitad de un grano de incredulidad. Vuelvo a leer esto. Todos los problemas del mundo no pueden hacerte tanto daño como la mitad de un grano de incredulidad. Aquel que por la gracia de Dios es capaz de dominar su propia alma, no necesita dudar que también será dueño de cualquier cosa que se le oponga. Y cuando uno lee esto, yo no sé si a ustedes les pasa, hermanos, pero yo he estado pasando un tiempo un poco extraño con Dios, donde uno llega a un término en que uno dice, sí, yo conozco, yo sé, pero ¿qué pasa aquí adentro? ¿Cómo hago que no me calza? ¿No me calza lo que yo sé y conozco de la Escritura y lo que yo vivo? Y llegan esas circunstancias que los discípulos estaban viviendo. Dice ahí que Jesús estaba dormido en la barca. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra circunstancia personal nos sentimos que Dios está muy largo, tan largo de nosotros, ¿verdad? Y ahí se dan todas estas circunstancias que el problema mayor, como lo vemos en el análisis que hizo Spurgeon, el mayor problema eran las mentes de sus discípulos, no era la circunstancia. La circunstancia nuestra no es el problema es lo que hay en el corazón. Eso es nuestro gran problema. Y quiero que entendamos, yo no estoy hablando de salvación. No estoy hablando de salvación. Por gracia somos salvos. Es un don de Dios. Yo no tengo que hacer nada para alcanzar la salvación. Pero ¿qué hay adelante de eso? ¿Qué hay de esa vida de victoria? ¿Qué hay de esa vida en completa confianza en el Altísimo? A mí me llama mucho la atención una parte en la Escritura donde Jesús va a hacer un milagro, llega un hombre y le pide que haga una sanidad y él le contesta. Jesús le dice que si al que cree todo le es posible. Pero él le devuelve una contestación y le dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Siempre hay una parte en nosotros, una parte en lo más profundo, como que no nos deja en paz, ¿verdad? Sabemos la Escritura, la conocemos, sabemos lo que dice, pero ¿cómo hacemos para caminar una vida de victoria? ¿Cómo hago para realmente yo llegar y entrar ahí y despojarme? En medio de todo esto, el Señor me hacía ver el Salmo 32. El Salmo 32 precisamente trata de la gracia del perdón. Y el Señor me hacía ver que uno de los problemas principales o de las cosas principales que tenemos nosotros como iglesia de Jesucristo es que nosotros no hemos llegado a entender la amplitud
de la gracia de Dios. Hemos entendido el evento de salvación y gloria a Dios por eso. Porque nuevamente por gracia somos salvos. Él nos buscó, nosotros nunca lo buscamos a Él. Estamos claros en eso. Pero ¿qué de lo que se abre más allá, al frente, en la gracia de Dios? Creemos que la gracia es nada más habernos librado del infierno. Jamás. Eso es una ínfima parte de todo lo que salvación quiere decir. Y en muchas partes de la Escritura está, pero en este Salmo 32, la gracia del perdón, David empieza a escribir sobre el perdón en su vida y empieza a hacer un desglose muy rico e interesante. Dice aquí, en los primeros versículos, él pone, antes de ir al Salmo, primero en los escritos, viene antes del Salmo, dice que es un masquil. Masquil quiere decir que es una contemplación. Era un poema contemplativo o didáctico que tiene que ver con lo musical y lo literario también. Tenía dos propósitos. Pero ¿qué era lo que perseguía este salmo? ¿Simplemente tener un canto de alabanza al Señor? No, venía también con una enseñanza, era algo didáctico que venía con él. Y lo que quería o pretendía era, su propósito es enseñarnos la naturaleza de la verdadera felicidad, la cual no consiste en la posesión de los bienes de este mundo, sino en el favor de Dios, su gracia, su perdón y sus bendiciones espirituales. Entonces viene con un propósito de enseñarnos lo eterno y dónde reside nuestra verdadera felicidad. En un tiempo atrás Dios me hablaba algo a mi corazón y quisiera aprovechar para comunicárselos. Y Él me decía que a la iglesia hay un engaño en medio de la congregación y en medio de la iglesia. Nosotros a veces hablamos y es muy fácil para nosotros ver lo que ven nuestros ojos y analizar que, por ejemplo, hay congregaciones donde se da muchísimo énfasis a lo natural, a lo material, ¿verdad? Y es plata por aquí, plata por allá y todas esas cosas, y ya eso está más que sabido y en esta congregación se ha denunciado y todas las cosas para que nosotros entendamos conforme a la Escritura que eso no procede de Dios. Que Dios tiene formas diferentes, que se tergiversa la Escritura muy fácilmente. Ok, muy bien, eso es muy evidente. Pero ¿qué pasa con nosotros? Me hacía ver el Señor. ¿Qué pasa con el engaño que es tan sutil que yo no lo puedo ver? Porque yo puedo echar pecho y decir, no, yo no estoy en una iglesia de esas que están hablando lo que no es. No, en mi iglesia se predica una sana doctrina y gloria a Dios. No, y pongo un montón de cosas las cuales me hacen sentir muy bien. Pero el Señor me hacía ver, cuidado, porque hay un engaño mayor que ustedes no han podido ver. Hay un engaño que es tan fino, que no lo han podido percibir. Y es cuando las cosas que son buenas y que son correctas, llámese lo que usted quiera. Llámese ser muy esforzado en una cosa, ser muy esforzado en otra, ser, buscar superación, cualquiera de esas cosas que son buenas, vengan a tomar el lugar de Dios. Y usted se esfuerza mucho porque usted sabe que usted quiere lo mejor para su familia y lo mejor a nivel material. ¿Está mal eso? No está mal. No tiene nada de malo. ¿Está mal que yo quiera superarme y tener una profesión y esforzarme? ¿Está mal? No, no está mal. ¿Está mal el buscar la solución a un problema que tengo, sea de salud, sea económico? ¿Está mal? No, no está mal. Pero el Señor me hacía ver, tengan cuidado con lo que parece no ser malo. Tengan cuidado, porque ese es el engaño más sutil y que no pueden ver. Porque cuando aquello que parece ser bueno y yo lucho por alcanzarlo es mayor que mi búsqueda de Dios, se volvió mi peor enemigo. Se volvió mi peor enemigo. ¿Cómo puedo yo saber si yo estoy en esa condición? Porque siempre pienso que es otro. Esa es otra, ¿verdad? Nosotros siempre pensamos que los malos son todos los que están a mi alrededor, pero yo no. Yo estoy muy bien y dice el canto, estoy bien con mi Dios, ¿verdad, Vivi? Sí. Pero también yo tengo que analizar mi vida. Y cuando, algo muy sencillo, piensen en las 24 horas del día. En todo lo que usted invierte las 24 horas del día.
y dígame si la preeminencia de su búsqueda es Cristo. No estoy hablando de perfección y no estoy hablando de una vida que no se equivoque. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué tanto de un solo día? Para no hablar de los 7 días de la semana y menos de los 365 días del año. Pero ¿qué tanto de un solo día yo busco a Dios? Haga porcentajes, use un poco de matemática de las 24 horas. Si usted le dedica más a todo lo que es bueno que a buscar a Dios, téngalo por seguro que estamos en el lugar equivocado. Estamos en el lugar equivocado. Porque primero, dice la Escritura que primero tiene que ser Él. Y Él irá acomodando todas mis circunstancias. ¿Qué es lo que hace que yo pierda la visión? ¿Qué es lo que hace que yo no pueda discernir la gracia de Dios? Las múltiples situaciones de la vida me hacen perderme, me pierden. Pero aquí, David empezó, para ir nuevamente al Salmo 32, empieza con el versículo 1 y 2 y dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta y los que llevan una vida de total transparencia. Una vida que permanece en Cristo todos los días entiende la gracia del perdón, que fue totalmente liberado, de que toda la plenitud de Dios vive en él. Pero dice aquí también que esta palabra que decía ahí de cubrir viene del hebreo hatak, que es la cobertura del pecado de la misma forma en que se cubre la desnudez, para que no aparezca nuestra vergüenza. Curiosamente, en el Edén, cuando el hombre falla, lo primero que se da cuenta es que está desnudo. Eso es lo primero que él sabe. Y después todos los eventos que ocurren después. Pero en medio de la gracia de Dios, Dios viene a cubrir esa desnudez. Entonces yo soy acepto en Cristo Jesús. No por lo que yo haga, no por lo que yo diga, no por lo que las circunstancias. Es por la gracia de Dios. ¿Cuántas veces en medio de mi circunstancia cotidiana yo pierdo esa visión? Pierdo esa visión. Y no, muchas veces hasta ni me siento acepto en Cristo. No he entendido que es por la pura gracia de Dios que Dios me perdonó. Que aquella tormenta esté en lo más y mejor, porque nadie dijo que la tormenta se iba a quitar. Pero ahí yo puedo confiar en un Dios que ha hecho la obra completa en mí. Y no solo termina ahí. Siguen los otros versículos. Dice David: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Pensemos en la condición de David. Un hombre que conocía a Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que se deleitaba en la adoración. Él podría, si Dios lo permitiera, aquí nos daría cátedra de lo que es adoración. Sin embargo, en medio de la circunstancia que lo rodeó y lo cegó, porque él no vio que aquella mujer, primero que no tenía que estar ahí, tenía que estar en el campo de batalla, no era el lugar donde él tenía que estar. Aquella mujer que estaba viendo no podía ni siquiera verla, ¿verdad? Y menos todo lo que sucedió después. Y después, increíble, un hombre con el corazón como el de Dios, dice la Escritura, se jala el tortón de mandar a matar a aquel hombre, ¿verdad? De tratar de cubrir el pecado, porque él quería cubrirlo, que nadie se diera cuenta. Y de hecho nadie le dijo nada. Ni siquiera aquel hombre que era el general, ¿verdad? Nunca. Y él sabiendo lo que David le había mandado a hacer. Ponga a Urías al frente del batallón. Y él sabía que lo mandaba ahí para que fuera muerto, ¿verdad? Pero dice que entonces ocurre el asunto, muere Urías, se viene Betsabé, se la trae a vivir al palacio. Aquí no hay nada, no hay ninguna situación, todo está tranquilo. Es como en el mundo, en la actualidad, que los cristianos, muchos creen que nos podemos casar con las circunstancias del mundo y que todo es igual. Entonces, para los israelitas,
era el rey, podía hacer lo que le diera la gana, ¿verdad? Y para muchos allá dicen, no, pero es que en este momento y en esta época tenemos que revolucionar nuestro pensamiento cristiano. No podemos ser tan retrógradas que por lo menos digamos o pensemos que nosotros, o hay algunos que no quieren o que quieren y demandan sus derechos y que quieren ser felices. Y nos empezamos a casar con el mundo. David y el pueblo se casó con el mundo. Nadie lo reprendió. A David nadie lo reprendió en su pecado. Nadie. En la actualidad, ¿cuánto se dice? Y uno escucha en las iglesias y mucho en las cristianas. No, es que tenemos que transformar la escritura. Tenemos que transformarla para empezar a aceptar las gays, las lesbianas y todas esas cosas que son ya lo nuevo. Ya es lo nuevo y tiene que venir y tenemos que hacerles y abrirles campo aquí. Y no es que no puedan venir, arrepentimiento y que Dios transforme sus vidas. Pero otra cosa es alcahuetear el pecado, es otra cosa totalmente diferente. Pero hay gente cristiana que está casada con el mundo y defendiendo eso. Cuando está en las escrituras está más que claro, hermanos. Pero entonces vemos una situación donde David pierde total en medio de la circunstancia. El Señor estaba dormido en su vida y él empezó a hacer un montón de cosas que no eran. El bebé nace y posiblemente los teólogos han calculado que tal vez ese niño creció a la edad de 1 año, más o menos, cuando Natán llega. Señor, usted no supo que por ahí andaba alguno que agarró la oveja de otro, ¿verdad? Y trajo la oveja y mató al dueño y se dejó la oveja, ¿verdad? Y se enardece David y le dice, pero ¿cómo se le ocurre a ese hombre haber hecho eso, verdad? Tráiganmelo ahora mismo que yo aquí como rey se lo iba a apiar, ¿verdad? Y le dice Natán, es que ese eres tú. Ese eres tú. Y viene Dios y se lo trae al suelo. Pero imaginemos esto, hermanos. ¿Cómo debió haber sido para David desde que él concibe el pecado hasta que él llega al punto de arrepentimiento cuando está con Natán, todo ese periodo de vida? Porque él escribe, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Hermanos, esto es una circunstancia de él en cuanto a adulterio. Pero cuántas circunstancias en medio de nuestra vida nosotros nos hemos apartado de Dios y creemos estar cercanos y estamos totalmente lejos. Creemos que porque venimos a la iglesia, creemos que porque servimos, creemos que porque estamos involucrados en un ministerio, estamos muy bien, pero tal vez estamos tan lejos de Dios, tan lejos de Dios. Y hay sequedad, como dice ahí. Y la mano de disciplina de Dios está sobre nuestras vidas, porque Dios al que ama lo corrige. Al que ama lo corrige. Y hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué nosotros como creyentes estamos tratando de convencer a Dios que nuestro plan es el correcto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que andar? Estamos asesorando a Dios. ¿Por qué tenemos que andar como el pueblo de Israel? ¿Saben qué es lo que hace Dios? Cuando le llegamos con nuestras oraciones estelares, ¿verdad? Y le decimos cómo hacer las cosas, ¿verdad? No, es que Dios, usted tiene que hacerlo en A, B y C, una pausa aquí, y después D, E, F, y después otra pausa aquí. Y si usted se sale de eso, seguro no es usted. Seguro no es usted, seguro es el diablo, ¿verdad? Pero hermanos, ¿sabe qué hace Dios? Vaya, ande 40 años en el desierto. Ande 40 años tratando usted de buscar la solución de su circunstancia. Hasta que usted dé la vuelta por el desierto y llegue a mis pies y entienda que la solución de su circunstancia soy yo. Y Dios nos dice, ¿ustedes creen que para Dios es un problema? En lo absoluto, el problema es para nosotros, que perdemos el tiempo. Pero ahí, ese es el pecado de nuestra alma. La incredulidad que nos hace buscar la solución de nuestra vida en cualquier cosa que no sea Dios. En cualquier cosa que es buena.
en cualquier cosa que parece justa, en cualquier cosa que es defendible. Es que eso es lo tremendo de esto. Yo no estoy hablando de pecados de adulterio, no estoy hablando de pecados que son muy evidentes y que son en contra de la moral. Estoy hablando de ese pecado pequeñito que a la falta de creer, a la falta de una respuesta que yo espero en Dios, empiezo ya a buscar mi propia respuesta. Mi propia respuesta. ¿Es malo? No es malo. Es que ese es el asunto, que no es malo. Pero se vuelve malo cuando ocupa el señorío de Cristo. Y entonces él le decía estas cosas. Yo me imagino a David, dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumía y gemía todo el día. ¿Cómo se sentía este hombre? 1 año y algo. El embarazo de Betsabé, más 1 año del niño, un par de años, guardando eso en su corazón, viviendo en lo que él creía que era bueno, haciendo las cosas como él pensaba. ¿Cómo se habría sentido? Como un perro. Man, ni como un perro, ¿verdad? Porque la perra en mi casa vive muy bien. Yo digo, qué dichosa, ¿verdad? La mantienen y vive muy bien y no hace nada, ¿verdad? Pero, porque uno siempre dice, es que qué vida de perros. No, pero el perro vive muy bien, ¿verdad? No, menor que eso, menor que eso. Ahí me encontré que decía, esto viene en alusión al tiempo en que David no confesó su pecado. Callan al pecado los que consciente o inconscientemente silencian su convicción y desvían la atención a otras cosas. Vean lo interesante. Callan al pecado, a las circunstancias, porque ¿cuál es el pecado? Mi falta de fe, mi falta de creer que Dios es suficiente para mi circunstancia, para mi vida. Dice que consciente o inconscientemente silencian su convicción. ¿Cuál convicción? De creer que Dios es suficiente para hacer, de creer que Dios abrirá el camino por donde yo tengo que caminar y me mostrará las cosas por donde yo tengo que caminar. Analícese usted, X número de años después, ¿es su convicción igual? ¿Está usted igual de efervescente por Cristo? ¿Está usted igual que no importa dónde el Señor lo mande, usted va? ¿Está usted igual buscando al Señor en oración para que Dios lo guíe? ¿Estamos en la misma convicción o perdimos esa convicción? Perdimos esa convicción y nuestra atención se desvió hacia otras cosas. ¿Dónde estamos? Solo nosotros podemos contestarnos esta pregunta. Y sigue ahí. Finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Algo interesante en esto es, una cosa es el pecador, el inconverso, y otra cosa es el creyente en medio del arrepentimiento. Dice, el pecador inconverso necesita creer para ser salvo. Punto, creer, nada más. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serán salvos junto con todos los de tu casa. Dice Hechos 16:31. Pero ¿qué de los creyentes? ¿Qué de nuestra vida? Dice, el creyente debe confesar su pecado en verdadero arrepentimiento para ser perdonado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Curiosamente, en el libro de Lucas, si uno va al contexto de este evento de la barca, porque dice que Jesús se durmió en la barca, Él venía de una serie de predicaciones y lógicamente que en su humanidad Él estaba cansado. Pero una de las predicaciones que él se dio ahí fue la del sembrador, la de la semilla, ¿verdad? Pero me llamó la atención mucho una semilla. Nosotros generalmente siempre creemos que somos la buena semilla, ¿verdad? Que Dios puso la buena semilla en nosotros, la que va a dar fruto al 100%. Gloria a Dios. Pero hay una semilla que cuando yo lo vi, yo dije, Señor, perdón. Perdón porque al rato yo he pensado que yo soy buen terreno y resulta que yo estoy en otro. Porque anterior a esa semilla
que fue sembrada en buen terreno y dio fruto al 100 por 1, dice que fue sembrada en espinos, ¿verdad? Y dice que vinieron las preocupaciones y después dice también, los deseos de la vida y un montón de cosas. Pero ¿qué fue lo primero que vino? Las preocupaciones. Y las preocupaciones ahogaron la semilla. Ahogaron la semilla. ¿Cuántas veces, hermanos, y yo le decía, Señor, qué torta? Mi nieto, ¿verdad? Yo le hago, ¿qué torta? Y él hace así. Tiene 1 año. ¿Verdad? ¿Qué torta? Entonces, ¿qué torta? Porque Dios, en medio de mi preocupación y lo que aqueja mi vida, estaré yo como aquellos discípulos diciéndolo, Señor, es que nos ahogamos en esta tormenta, porque los discípulos perdieron completa esperanza de que iban a vivir, ni siquiera porque el maestro estaba presente. ¿Qué pasa con nosotros y nuestra circunstancia? En nuestra preocupación, la que sea que usted tenga en su vida, cuando nos hace perder la visión de que Cristo es suficiente, de que Cristo es fiel a su palabra, de que si estamos en esas circunstancias porque Dios tiene un propósito. Eso yo creo que es la parte más difícil. Entender, no, eso ni lo pensamos, que Dios tenga un propósito en mi circunstancia. Yo me imagino al apóstol Pablo cuando llegaba ante el Señor y le decía, Señor, quítame este aguijón en mi carne, es que no me gusta esta enfermedad, no me gusta. Y él oraba y oraba y oraba y oraba constantemente. Y Dios, ¿qué le decía? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero nosotros, cuando perdemos la esperanza, hermanos, y yo no sé, a mí sí me ha pasado, momentos en medio de la circunstancia, cuando usted dice, Señor, no te puedo ver. Y eso, hermanos, y lo declaro, y me declaro yo primera, para que nadie diga nada de esto, pero yo me declaro pecadora en esto. Yo he perdido la visión de Cristo. Yo he perdido la visión de que Él es suficiente, de que la circunstancia de mi vida está delante de Él, de que Él sabe por qué paso por ahí, de que Él tiene completo control de todo. Completo control de todo. Y yo empiezo a buscarle, Dios, tiene que haber alguna forma que yo pueda escapar de esto. Tiene que haber alguna forma en que yo huya de esta circunstancia. Y pasan los años y los años y los años y resulta que nada ocurre conforme a lo que yo pienso, nada se arregla, más bien cada vez peor. Y entonces mi fe se ahoga. Mi fe se ahoga. Totalmente. El enemigo, por causa de las preocupaciones, vino, tomó la semilla y la destruyó. ¿Vieron qué impresión fue para mí? Porque nuevamente uno siempre tiene el concepto de uno mismo, que uno está perfecto, de que uno no tiene nada que poner delante de Dios para que Dios venga y levante y corrija, de que es otro el que está mal, de que son otros los que están mal. Y quiero aclararlo nuevamente ya en esta parte. No estoy hablando de salvación. No estoy hablando de salvación. Estoy hablando del conocimiento de Cristo, de su gracia y de un estilo de vida más allá de lo natural. Estoy hablando del sobrenatural. Del sobrenatural. Yo no sé si a usted le pasa, a mí sí. Yo estoy harta de esta vida natural. Yo estoy harta de tener que estar luchando contra esta mente carnal que siempre me hace pensar opuesto a lo que la Escritura dice. Yo estoy harta de que en medio de las circunstancias mi vida tambalee y no pueda ver a Cristo en su plenitud. Pero gloria a Dios, porque Dios trae estos tiempos también para mostrar el corazón y venir a hacer cosas en uno. Pero entonces vimos ahí que la Escritura habla de 2 tipos de arrepentimiento, el del pecador inconverso, que es únicamente gracia, ¿verdad? Y del creyente que viene a Él, que viene con su circunstancia para ser limpio. Sigue el Salmo y dice, por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio.
En otra versión dice que debemos de buscarle mientras pueda ser hallado. Debemos de buscarle. ¿Para qué? Para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio, en las desbordantes aguas de la circunstancia. Para que la circunstancia no me haga perder la visión de quién es Dios, de quién es el Señor. Y busquemos la hora que le podemos encontrar. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Vean qué hermoso. Vean la restauración de este hombre que pasó 2 años sintiéndose fatal y encontró el perdón de un creyente arrepentido y encontró a ese Señor que restauró su vida, que vino y él oró al Señor, que fue liberado de las aguas del juicio y que entendió que Dios era su escondite, el que guardaba su vida. Dice aquí, cuando por fe acudo a ti, tengo la razón posible para sentirme cómodo y fuera del alcance de cualquier mal. Hermanos, yo quisiera como que el Señor me abriera la mente y poder entender la magnitud de estas palabras. Cuando por fe vengo a ti, cuando yo creyendo, pero pasando esa línea del creer, es que yo no sé si puedo expresarme para que ustedes comprendan lo que yo veo. Es que yo creo en Dios, sí. Yo creo su palabra, sí, pero yo necesito que mi vida camine en ese creer, que sea mi estilo de vida, poder vivir ahí. ¿Para qué? Para sentirme cómoda y fuera del alcance de cualquier mal. Dice la Escritura que Él es nuestro descanso. Él es nuestro descanso. ¿Por qué nuestras vidas viven tan atribuladas si Él es mi descanso? Si Él es suficiente, ¿cómo hago, Señor? Yo le digo, ¿cómo hago, Dios, para poder caminar ahí? La Escritura la conocemos. Oramos unos por los otros y damos consejo y sacamos la Escritura. Ya la conocemos. Pero ¿cómo hacemos para entrar en ese reposo absoluto de nuestra vida? Esa fe que mueve cualquier cosa. Y dice ahí, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Hermanos, y yo quiero que veamos este versículo a la luz de su circunstancia y la mía. Póngale el nombre que usted quiera. Puede ser enfermedad, puede ser falta de trabajo, puede ser una circunstancia, un problema familiar, el que sea. Pero dice el Señor que cuando llegamos realmente al punto de estar en Él, dice que Él nos guía por el mejor sendero para nuestra vida. Ya dejamos de andar como abejón de mayo pegando con todo y creyendo que lo que tenemos es la solución de todo. Y Él nos aconsejará y velará por nosotros. Y vean lo que dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. O sea, en otras palabras, nos dice, no sea mula, no sea majadero, ¿verdad? Creyendo que sus soluciones son las correctas. Yo tengo la solución, dice Dios. Los caminos están en mis manos y yo sé cuál es la senda que debes de seguir. No es la que ustedes piensan, es la que yo tengo. Y nos dice, me encanta, es que nos regaña también el Señor, no sean tercos. Y cuidado con aquellas decisiones que nosotros defendemos a capa y espada de que Dios nos las dio. Y a veces las disfrazamos de una espiritualidad y tal vez Dios ni siquiera estaba ahí. Cuidado con todas estas cosas. Dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Aquí está la respuesta. Cuando uno dice, Dios, ¿cómo hago para sintonizarme y cambiarme de canal? Para no ver la tormenta que me está ahogando. Para realmente saber que aquel que está dormido, que yo creo que no está haciendo nada, es suficiente para hacer todo. Y dice Romanos 12, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Al cambiarles la manera de pensar. Si su manera de pensar
y mi manera de pensar es conforme a lo que dicta en el mundo, tenga por seguro que Dios le dice, esa no es mi forma. Esa no es mi forma. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo? Por eso les decía, cuidado cuando defendemos cosas y decimos que es la voluntad de Dios. Es que primero tiene que Dios venir, cambiar nuestra manera de pensar para poder entender la voluntad de Dios. Para poder entenderla. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para mi vida y para su vida. Usted podría, y yo, podríamos abandonarnos en las manos del Altísimo, sabiendo que lo que Él quiera hacer, aunque mi mente carnal tal vez esté diciendo que no es así, pero Dios venga, transforme eso, y yo reposar en que Él tiene completo control y que Él todo lo hace bien, todo lo hace agradable y todo lo hace perfecto. Podríamos ver su circunstancia ahí. Hermano, case su circunstancia en este momento con la voluntad de Dios. En que su circunstancia es buena, agradable y perfecta. ¿Será? No me gusta, no la quiero, no creo que deba de ser así. Pero cuando el Señor viene y trabaja en mi corazón y cambia mi mente, entonces mi circunstancia se volverá buena, agradable y perfecta. Ahí, en este momento, donde hay gracia renovadora de la mente, no hay necesidad del cabestro ni del freno de la ley. Cuando encontramos el reposo en Dios, no hay nada que venga a interferir. Y termina, muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro.